los primeros conceptos, porque vamos a hablar de altura, vamos a hablar de presión, vamos a hablar de caudal. Bueno, ¿qué son cada una de estas cosas? Primera cuestión, altura de columna de líquido. ¿Cómo la definimos a la altura de columna de líquido? Lo identificamos con la letra H, que viene del inglés de head o de height, que es igual a la presión dividido el peso específico. Esto es una formulita muy sencilla que cuando hablamos de altura de la bomba o presión desarrollada por la bomba, estamos hablando de cosas equivalentes. Esa equivalencia la muestra esa fórmula. Cuando la presión la medimos en kilo por centímetro cuadrado, que era una vieja unidad técnica para medir presiones, los manómetros medían o miden presiones en kilo por centímetro cuadrado, y cuando el peso específico se mide en kilo por metro cúbico, el peso específico del agua, nosotros siempre acá manejamos agua, el peso específico del agua es, a diferencia de que algunos se creen que es uno, no, no es uno, es 1000. El peso específico del agua, dependiendo de las unidades, 1000 kilos por cada metro cúbico. Teniendo en cuenta eso, entonces, cuando yo mido en kilo por centímetro cuadrado y el peso específico en kilo por metro cúbico, la altura es igual a 10 veces el valor de la presión, así como regla práctica, llamémosle así. Y esa regla práctica me dice en ese ejemplo, escrito en verde, por ejemplo, si yo tengo 2,5 kilos, 2,5 kilos por centímetro cuadrado, estamos hablando de 25 metros. Si tengo 10 kilos por centímetro cuadrado, estamos hablando de 100 metros. Por el contrario, si yo digo que una bomba desarrolla 4 metros de altura de columna líquido, estoy hablando de una presión de 0,4 kilos. La relación es entonces 10. Ahí está señalizado. Cuando hablamos de, por supuesto, estamos hablando de los sistemas de medición, sistema técnico. El sistema internacional, por ejemplo, habla de que la presión se mide en bar, B-A-R, en bares, ¿sí? Justamente proceso, por eso mismo una subunidad del bar es el milibar, que es lo que el servicio meteorológico da como presión atmosférica estándar, 1013 milibares. De ahí viene justamente, es la milésima parte del bar. Y el bar es muy parecido al kilo por centímetro cuadrado. En el sistema inglés se utiliza el PSI, ¿sí? Libra por pulgada cuadrada. Pero bueno, vamos a centrarnos con esto. De la misma manera, el otro gran parámetro importantísimo es en una planta o en cualquier proceso es el caudal. Y el caudal es el volumen que se está entregando en una tubería o en un canal en la unidad de tiempo. O sea, el volumen dividido tiempo me dice a mí que es el caudal y lo estoy poniendo yo de esta manera, ¿sí? El volumen desplazado de ese líquido, esto yo lo puedo medir como que es el área que ocupa ese líquido por el espacio de desplazamiento, la distancia, A por E, ¿sí? Del cual, teniendo en cuenta que E es una distancia, o es un espacio, distancia sobre tiempo es velocidad, justamente los términos de la física que hemos aprendido cuando éramos chiquitos. Y en consecuencia el caudal yo lo puedo poner como el producto del área del canal o del caño por la velocidad que tiene el líquido cuando está circulando por ahí. Estos lo vamos a usar muchas veces, justamente el valor de Q igual a A por B, o muchas veces voy a tomar el valor de A para, si yo quiero averiguar el valor de A, es un tema de despeje. Despejo el valor de B que está multiplicando, pasa dividiendo, y A es igual a Q sobre B, y así siguiendo, ¿sí? Estas formulitas son las que vamos a poner cuando yo quiero, por ejemplo, averiguar el diámetro de una tubería. Fíjense, el diámetro de una tubería está dado por, de la fórmula anterior, A igual a Q sobre B. El área es igual a pi por radio al cuadrado, que nosotros en
por lo menos en saneamiento, normalmente las cañerías no la medimos con su radio, sino la medimos por su diámetro. Y en consecuencia, el radio al cuadrado se pone como diámetro al cuadrado sobre 4. Este es el valor del área. Con lo cual, si yo despejo de aquí el valor del diámetro, me va a ser igual a caudal sobre volumen sobre el pi y multiplicado por 4. Acá está. Y cuando le saco la raíz cuadrada al diámetro al cuadrado, me queda esta formulita. Ya empieza a complejizarse un poquitito la cosa, pero acá tenemos un ejemplo muy sencillo para que ustedes vean. Si yo quiero calcular el diámetro de un caño donde está circulando 900 metros cúbicos hora a una velocidad de 1,3 metros por segundo. Vean ustedes entonces una primera consideración para todos estos cálculos. Yo sé que muchos de ustedes no van a hacer los cálculos, pero es importante que ustedes sepan de dónde vienen las cosas, que no están tirados de los pelos. La primera consideración, uniformizar unidades. Si yo no tengo las unidades uniformes, no puedo hacer los cálculos. Por ende, para llevar metro cúbico hora a metro cúbico por segundo, justamente que es la unidad de caudal, normalmente, lo divido las horas. Una hora, ustedes saben, tiene 60 minutos y cada minuto son 60 segundos. O sea, 60 por 60 son 3.600. Si yo divido 900 dividido 3.600 me da 0,25. Entonces 900 metros cúbicos hora es igual a 0,25 metros cúbicos por segundo. Con este valor de caudal lo introduzco en la fórmula. 4 por 0,25 dividido pi dividido 1,3 me da este número, cuya raíz, cuando yo la extraigo, me da 0,49 metros. O sea, 495 milímetros. Obviamente, uno dice, bueno, si yo me da teóricamente el diámetro 4,95, el caño que le va o que corresponde es el DN500. ¿Está bien? O sea, normalmente los caños no tienen cualquier diámetro, tienen medidas estandarizadas. Bueno, 500 milímetros, 400, 600, 730, 800, 900, así son los diámetros estándar de los caños comerciales. Si yo necesito saber cuál es el diámetro de un caño, conociendo cuál es la velocidad de circulación del líquido y el caudal, conociendo Q y V, yo sé que el área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Cuando yo digo despejo el valor de D, y el valor de D es, créanme, es un tema de pasaje de término, no hace falta que lo recuerden ahora, es la raíz de 4 veces el valor de caudal dividido el valor de pi, 314, y el valor de B, la velocidad. Y en este hay un ejemplo. Entonces decíamos, si el caudal es 900 metros cúbicos hora, el caudal que circula por ese caño, y su velocidad es 1,3 metros, lo primero que tengo que hacer antes de aplicar la fórmula es uniformizar las unidades. O sea, las unidades que yo voy a trabajar del valor de Q es el metro cúbico por segundo, que es 3.600 veces más chico que el valor de metro cúbico hora. ¿Por qué 3.600? Porque una hora tiene 3.600 segundos. Una hora igual a 60 minutos y un minuto son 60 segundos, 60 veces 60 son 3.600. De ahí viene algo que seguramente a muchos les parece muy elemental, algunos tal vez no lo recuerden. Divido por 3.600 este valor y me da metro cúbico por segundo. Y entonces ahora sí, entro a la fórmula, 4 por 0,25 dividido 3 dividido 1,3, me da un número, 0,24, cuya raíz es 0,49 metros. Esto me dio en metros. Y estos metros son 495 milímetros. Un caño de 495 milímetros. Es el diámetro interior, es el diámetro por donde circula el líquido. Y entonces, teniendo en cuenta que, por lo que yo recuerdo, las medidas de los caños de plástico, los de PAD o PVC,
se miden por su diámetro interno, entonces el que le corresponde, inmediato superior a ese, 495 es 500. ¿Por qué? Porque justamente yo decía que en las operaciones comerciales, las fábricas de caño fabrican diámetros estandarizados, ¿sí? 100 milímetros, 150, 200, 250, 315, 400, 500, 600 y así siguiendo. Y este es uno de ellos. De esa manera se calcula el diámetro, ¿sí? Por el contrario, si yo quisiera saber cuál fue la velocidad y conozco el área, conozco el caudal, hago otra vez, empleo esta fórmula despejando el valor de B. Así es como se opera con esto y cómo se calcula. Cuando avanzamos un poquitito más en el conocimiento, vamos a pasar entonces a otro concepto que es la ecuación de la continuidad, que me dice que en una cañería o en un canal, el caudal en un punto determinado es igual a el caudal en otro punto más adelante y a otro caudal en otro punto más adelante. Concretamente, el caudal permanece constante. Algo que parece muy sencillo, muy elemental. Digo, si yo tengo un caño que entraba a tal caudal y del otro lado va a salir la misma cantidad, a menos que haya una pérdida, una fuga, obviamente, entonces sí va a salir menos. Pero si no, esto que parece muy elemental sirve para hacer el siguiente cálculo, que es esto. Si cada caudal, si Q sub 1 es igual a la velocidad en 1 y el área de 1, el Q sub 2, que es el mismo, es igual a la velocidad en 2 por el área en 2 y se mantiene constante. Esto que yo estoy señalando acá es la expresión del caudal constante. ¿Para qué me sirve? Para poder saber, por ejemplo, cuál es la velocidad en 2 cuando yo conozco cuál es la relación de áreas entre un caño que tiene distintas áreas. Un caño más grande que pasa a un caño más chico, o al revés, un caño chico que se agranda y pasa a un caño más grande. Si necesito saber las velocidades, lo puedo saber a través de esto. Y vamos a ver un ejemplo. Acá está. Vean, imaginen este caño, ¿sí? O esta tubería, en el cual hay un estrechamiento, ¿sí? El volumen es este de acá, esta moneda verde, o este espacio, este volumen verde, es el volumen que yo estoy desplazando. ¿Cuánto lo desplazo? Delta X. Acá el dibujo le dice delta X a lo que yo en la fórmula le llamé E, pero es el mismo concepto. Ese mismo volumen, cuando pasó a un diámetro, a un área, un diámetro más chico y un área más chica, se agranda el delta X, el E, el espacio recorrido, es mucho mayor. ¿Cuánto mayor? Bueno, justamente lo que mide la velocidad en 2. Entonces, si yo conozco cuánto vale el área 1 y cuánto vale el área 2, y me dan el dato de cuál es la velocidad acá, yo puedo saber cuál es la velocidad acá, en esta otra parte. ¿Cómo lo puedo hacer? Cuando yo considero una tubería circular, el área está dada por la relación de diámetros al cuadrado. Ahí yo pregunto por qué. Bueno, la respuesta es porque el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. De ahí viene. La relación de diámetro elevado al cuadrado multiplicado por la velocidad de entrada me da la velocidad de salida. ¿Para qué me sirve? Bueno, para muchísimas cosas, obviamente. Pero bueno, en este caso, en el ejemplo que vamos a ver, vamos a hacer un pequeño calculito. ¿Ven? Vamos a calcular la velocidad en la sección A2, que sería esta, sabiendo que la velocidad en A1 es de 1,5. Es un dato que yo le doy al problema, por supuesto. Siendo los diámetros A2 o D2 es 100 milímetros, que es este chiquito, y D1, 250 milímetros, que es el grande. O sea, imagínense un caño de 4 pulgadas y un caño de 10 pulgadas, para tener un ejemplo en pulgada. Pero yo sé que ustedes trabajan con los milímetros. Entonces, teniendo esos tres datos nada más, tengo esto y tengo esto. Aplico la fórmula y acá lo tengo. 1,5 es el dato de la velocidad, 250 T sub 1
sobre D sub 2, que es 100. Esta relación, 250 sobre 100, es 2,5. ¿Sí? 2,5 elevado al cuadrado es un número que multiplicado por 1,5 me da esto. Esto le pido que me crean el calculito que se hace con la calculadora. 9,37 metros por segundo. O sea, quien dice 9,37 no podemos regatear y podemos poner redondeando 9,4. Vean ustedes, si yo tengo en un caño de DN 250 que está circulando agua o agua residual y por algún motivo hay un estrangulamiento y se achica y pasa de un caño de 250 a un caño de 100 milímetros, justamente, que es lo que estamos hablando, la velocidad aumentó de 1,5 a 9, o sea, casi aumentó 6 veces aproximadamente, ¿no? Vean ustedes, o sea, pero así como yo digo que aumentó, si yo tengo lo opuesto, paso de un caño chico a un caño grande, la velocidad también disminuye en una proporción que está elevada al cuadrado. Y esto es importante saberlo justamente porque en muchos casos las cañerías que están en la planta, potabilizadora o depuradora, cuando agrandan el diámetro, baja la velocidad y si baja la velocidad puede haber sedimentación dependiendo cuánto es el valor de esa velocidad. Entonces, de esas cosas hay que tener mucho cuidado, justamente, mucho más en la parte de redes cloacales, en donde aumentar el diámetro así de manera generosa suele tener este inconveniente. O sea, la velocidad baja tanto que el agua residual se va sedimentando adentro del caño y el caño con el tiempo cada vez se me va colmatando más. Esto es un dato así para tener en cuenta. Bien, vamos a seguir complicando un poquitito más cuando estamos hablando ya de las que son las pérdidas de carga. La pérdida de carga o conceptualmente es la pérdida de presión o bien la pérdida de energía. Hay algunas formulitas, yo la voy a pasar de largo, obviamente ustedes no tienen por qué recordarla, pero ¿qué es el concepto? Se produce como consecuencia de que de la fricción del líquido contra las paredes del caño o del canal, pero también la fricción de las propias partículas entre sí. Toda esa fricción genera una caída de presión, una pérdida de carga. El líquido a medida que circula cada vez tiene menos presión. Si yo hago una prueba poniéndole varios tubos a un caño, yo voy a ver que la presión en cada uno de esos puntos donde puse el tubo, el agua se eleva una determinada cantidad, ¿sí? Una determinada longitud. Como por ejemplo acá. Vean ustedes. Yo tengo este recipiente está volcando o erogando el líquido, agua o combustible, el que sea, por este caño. Yo pongo una serie de tubos y el agua, según cuál es la presión acá, el agua sube hasta acá. Según cuál es la presión acá, sube hasta acá y veo que las alturas van bajando. El nivel va bajando justamente como consecuencia de esa disminución de presión, esa pérdida de carga. Es algo que hay que tener en cuenta justamente cuando uno piensa en cañerías largas sobre todo. Bueno,